Como parte de la formación académica de la materia Organización y Control de la Política Exterior de la carrera Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, me permito presentarte mi exposición, la cual me tomé la libertad de llamar Venezuela de las primeras culturas a la actualidad. Mi nombre es Ariadna Infante Chávez y te voy a presentar un poco de la historia de Venezuela. Venezuela comienza su historia en el Paleoindio, en el que se formula la teoría de la H. Esta se postula que el poblamiento de Venezuela se da en un proceso de oleadas, viniendo unas desde el Caribe y las otras desde Centroamérica. Después, las herramientas rústicas que tenían para cazar era el arco y la flecha, que facilitaron la tarea de la caza, y la unidad básica era grupos de baja densidad de población y eran totalmente nómadas. Después, en el Mesoindio, la recolección de conchas marinas y la pesca ya eran un fuerte principal proveedor de alimentos, y los grupos seminómadas ya aparecieron, y también los agricultores, y ya eran sus propios productores de los alimentos, y también se introdujo la alfarería. En el Mesoindio, la estabilización de los asentamientos humanos ya fue total. La yuca, el maíz y la papa fueron sus alimentos principales, y la religión andina dejó muchos prestigios como templos. Dentro de la época indohispana, también se caracterizó por los avances en la agricultura, el desarrollo de técnicas de alfarería y el almacenaje de cosechas. Aquí también se dio un poco de la época colonial. La época colonial la comenzamos con Cristóbal Colón a su llegada en su segunda y tercera expedición en 1494 y 1498, cuando arribó a la península de Paria. También hubo un sistema de descubrimiento y rescate por el medio del que se realizaban troques comerciales con los indígenas, incluyendo al ser humano como mercancía. Después, el rey Fernando mandó a Alonso de Ojeda, a Juan de la Cosa y a Américo Vespucio para que confirmaran las tierras de las conquistas de Cristóbal Colón. Ellos llegaron el 18 de mayo de 1499 y su principal misión fue explotar las perlas que había en Venezuela. Después, cuando el territorio de Venezuela ya no le era fructífero al rey, le concedió este territorio a los Wessler bajo el nombre de Cabo de la Vela y Golfo de Venezuela y el Cabo San Román y otras tierras hasta el Cabo Maracapaná, que después se simplificó a Provincia de Venezuela. Los topónimos son múltiples. El primero fue el que le dio Cristóbal Colón porque le recordaba a Venecia, por eso se llamó Venezuela. Después, en 1531, más adelante, el Papa Clemente erigió la diócesis de Venezuela y en 1777 se creó la Capitanía de Venezuela, que ese tuvo un buen impacto sobre el sistema político que más adelante vamos a ver. Ya en 1811 la República se identificó como Estados Unidos de Venezuela, también lo vamos a ver un poco más adelante con los hermanos Mónagas. Sin embargo, la Nueva Cádiz de Cubagua se dio a raíz de las expediciones de Cristóbal Guerra. Este fue otro importante personaje que fue enviado por el rey para la explotación de las perlas. En los pobladores se trasladaron en búsqueda de más perlas y se fundó la ranchería, que posteriormente se hizo pueblo, y fue hasta 1543 cuando los piratas franceses incendiaron las ruinas de la ciudad de la Nueva Cádiz de Cubagua. Posteriormente aparece un personaje muy importante que fue Juan Martín de Ampiés, que fue el que fundó la ciudad del Coro, haciéndose amigo de los indígenas. Él no fue bajo una represión ni bajo las armas, sino como una amistad con los indígenas. Posteriormente se creó el Virreinato de Granada porque el rey vio las condiciones políticas, económicas y militares potenciales. Aquí pues se dieron diferentes ciudades como Maracaibo, Venezuela, Granada, Santa Fe, Cartagena, Santa Marta, Antioquía, Papoyán y San Francisco de Quito. Pero en 1777 hubo una unificación de provincias en las que Maracaibo, Guyana, Cumaná, Margarita y Trinidad se separaron del virreinato y se agregaron a Venezuela. Aquí en este mapa se puede ver un poquito del territorio del virreinato de Guyana y la unificación de Venezuela. En 1781 se le permitió a Venezuela, Andalucía, Guayana y Maracaibo para que tuvieran un privilegio de comerciar con los puertos españoles. Privilegio porque esto no le era concedido más que a los propios españoles, y este fue el primer tratado de libre comercio y se firmó en 1781. Después ya llegamos al inicio de la independencia.
Francisco de Miranda fue el primer precursor de la independencia al organizar una invasión en 1806. Esta, por supuesto, no se pudo dar, pero también ideó un proyecto de unificación que después se convirtió en la Gran Colombia, un poco más adelante. El inicio de la independencia como tal, además de lo que ya mencionamos sobre Miranda, empezó con una Junta Suprema que destituyó al capitán general en abril de 1810. Hubo 2 triunviratos. El triunvirato es que 3 personas están a cargo del poder y se van rolando el poder. En este caso fue de una semana y una semana cada uno, hasta que después llegó la primera independencia que se firmó el 5 de julio de 1811 y para el 21 de diciembre se promulgó la Constitución Federal, llamándose ahora las Provincias Unidas de Venezuela, a Venezuela. Y aquí se dio el primero y segundo triunvirato. Bueno, antes y durante. Después nombraron a Francisco de Miranda por el descontento de la gente porque se planeaban amotinar contra el gobierno, entonces se le dio el título de generalísimo y además de autoridad de dictador. Él estuvo en el poder del 26 de abril al 25 de julio de 1812, cuando llegó Domingo de Monteverde, que es un capitán general español, que duró en el poder del 25 de julio de 1812 al 7 de agosto de 1813. Como ya mencionábamos, llegó al poder gracias a la población que tenían un descontento muy fuerte hacia la República y que además apoyaban al rey. Estas personas eran de bajos recursos. Después se firmó la Segunda República y aquí tuvo mucha influencia Simón Bolívar. Se logró por 2 invasiones armadas. La primera fue la liberación de Cumaná y la segunda fue la Quinta Batalla de Maturín. Aquí, pues ya lo mencionamos, tiene mucha influencia Simón Bolívar, quien se convierte en dictador del 7 de agosto de 1813 al 11 de diciembre de 1814. Simón Bolívar en este periodo logró la unificación de todos los territorios formando la Gran Colombia. La Gran Colombia incluía también a Venezuela. Después de él llegó Juan Manuel Calgigal y Max Swing, que lideró la Capitanía General y, bueno, él llegó después de otro general que se apellidaba Bópez. También mantuvo en jaque a los revolucionarios, en especial a Simón Bolívar, y estuvo al cargo el 11 de diciembre de 1814 al 14 de agosto de 1815 y dejó el poder a la llegada de Pablo Morillo. Pablo Morillo era un veterano de la Guerra de la Independencia contra Bonaparte y ocupó el mando de la Capitanía de Venezuela en el periodo del 14 de agosto de 1815 al 6 de mayo de 1816. Posteriormente se firmó la Tercera República y aquí nuevamente vemos a Simón Bolívar, que redactó la Carta de Jamaica. Y bueno, este no es solamente importante para Venezuela, sino para toda Latinoamérica en general, e instaló el Congreso de la Angostura, que lo ratificó como libertador y general en jefe hasta 1829, que fue cuando llegó José Antonio Páez al poder. José Antonio Páez lo que hizo fue la Cosiata. Era un movimiento separatista en el que la Gran Colombia ya no iba a ser la Gran Colombia, sino que buscaba separar a Venezuela. Entonces ya no era la Gran Colombia, era Colombia y Venezuela. Además se firmó una nueva constitución que eliminaba los privilegios militares y los religiosos.